Saúl y la sombra de su corona, una épica de ambición y caída. El amanecer de una nueva era, a la búsqueda del rey, en el corazón de la antigua Israel. En tiempos donde la ley era fragmentada y el liderazgo efímero bajo los jueces, resonaba un clamor constante del pueblo. Queremos un rey, queremos ser como las demás naciones, con un líder visible que nos guíe en la batalla y nos juzgue. Era una época de inseguridad, de invasiones filisteas y amonitas, y la necesidad de una figura unificadora era palpable. Fue en este telón de fondo que Dios, a través de su profeta Samuel, respondió a ese anhelo. Pero la elección no recayó en un guerrero consumado, o en un anciano sabio, sino en un joven de la tribu de Benjamín, llamado Saúl, hijo de Cis, un hombre de estatura imponente, con una presencia que irradiaba autoridad natural, aunque carecía de la experiencia de un líder. Su primera aparición en la narrativa es casi cómica, buscando asnaos perdidos. Sin embargo, en ese encuentro fortuito con Samuel, el destino de Israel cambiaría para siempre. Samuel, bajo la dirección divina, ungió a Saúl en secreto. Un acto de fe y obediencia. Poco después, Dios mismo le otorgó a Saúl un nuevo corazón, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, transformándolo. La confirmación pública de su reinado llegó tras una victoria arrolladora sobre los amonitas. Saúl demostró no solo valentía, sino una astucia táctica, y una capacidad de inspirar a las tropas que sorprendieron a todos. El fervor del pueblo fue inmenso. Lo proclamaron rey en Gilgal. La nación por fin tenía su campeón. Saúl, al inicio, era la encarnación de la humildad prometedora, un líder que el pueblo anhelaba. El punto de inflexión, a la semilla de la desobediencia, pero la corona de Saúl, que inicialmente parecía ser un don divino, pronto revelaría su peso y el carácter imperfecto del hombre que la portaba. Esta corona no solo simbolizaba poder, sino también una carga de obediencia inquebrantable a las directrices divinas transmitidas por Samuel. La primera, y más devastadora grieta, en el reinado de Saúl, no se produjo en el campo de batalla, sino en un acto de impaciencia y presunción. La escena se sitúa en Gilgal, en medio de una tensión insostenible contra los filisteos. Samuel había dado una instrucción clara. Saúl debía esperar 7 días para que él llegara y ofreciera los sacrificios antes de la batalla. El ejército de Israel, aterrorizado por la superioridad filistea, comenzó a dispersarse. Hora tras hora. Samuel no aparecía. El pánico crecía entre las filas de Saúl. ¿Podía arriesgarse a perder a todos sus hombres antes de que comenzara la lucha? La presión era inmensa. En un momento de desesperación, y quizás de un orgullo incipiente, Saúl tomó la decisión más catastrófica de su reinado. Usurpó la autoridad sacerdotal, y ofreció él mismo el holocausto. Justo cuando las últimas ofrendas humeaban, Samuel apareció, su rostro marcado por la gravedad. Su reprimenda fue un trueno que resonó en el alma de Saúl en locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había mandado. Pues ahora, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, conforme a su corazón, el cual Jehová ha constituido por príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no guardaste lo que Jehová te mandó. Este no fue un simple regaño, fue una profecía demoledora. La obediencia parcial y la impaciencia de Saúl le costaron no solo su propio reino, sino la promesa de una dinastía perpetua. La semilla de la desobediencia había sido sembrada. La espiral descendente en celos, paranoia y el ascenso de una nueva estrella. La desobediencia de Gilgal marcó un punto de no retorno. La espiral descendente de Saúl se aceleró con un segundo mandato divino que él, una vez más, desobedeció. Dios ordenó la aniquilación total de los amalecitas, un pueblo cruel y antiguo enemigo de Israel. Saúl, bajo la excusa de querer ofrecer lo mejor del ganado como sacrificio, perdonó la vida del rey Agag y lo mejor de las ovejas y bueyes. La confrontación con Samuel fue épica. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura
de los carneros. La voz de Samuel, una vez guía y apoyo, se había vuelto la voz del juicio divino. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue en este momento que el Espíritu de Dios, que una vez empoderó a Saúl, se apartó de él. En su lugar, un espíritu maligno comenzó a sumiéndolo en profundas depresiones, episodios de furia incontrolable y una creciente paranoia. Saúl, el rey elegido por Dios, ahora era un hombre acosado por sus propios demonios internos. En su desesperación, se buscó a un músico que pudiera calmar su atormentado espíritu. Y así, irónicamente, el joven David, un pastor humilde y talentoso con el arpa, entró a la corte real. Nadie en ese momento, ni siquiera Saúl, podría haber imaginado que este joven sería él, varón conforme al corazón de Dios que lo reemplazaría. La historia de David y Goliat es un relato de fe y valentía, que contrastó brutalmente con la creciente cobardía y falta de confianza de Saúl. David, un muchacho sin armadura, con solo una honda y 5 piedras, derribó al gigante filisteo que había aterrorizado al ejército israelita. El clamor del pueblo fue ensordecedor. Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10,000. Este cántico, repetido en cada ciudad, encendió una furia incontrolable y unos celos venenosos en el corazón de Saúl. La admiración se transformó en una obsesión. David, su antiguo alivio, se convirtió en la personificación de su ruina inminente. El final amargo en persecución, desesperación y caída a partir de ese momento. La vida de Saúl se convirtió en una trágica y obsesiva persecución de David. Intentó matarlo con una lanza en múltiples ocasiones, lo desterró de su corte, envió soldados para capturarlo, y lo cazó por los desiertos de Judá. David, por su parte, demostró una lealtad y una integridad asombrosas, negándose repetidamente a levantar la mano contra Saúl, el ungido de Jehová, a pesar de tener varias oportunidades para acabar con él. Esta nobleza de David solo sirvió para acentuar la oscuridad que consumía a Saúl. El reino de Saúl se desmoronaba, no por enemigos externos, sino por su propia mente atormentada. Aislado de Samuel y de la guía divina, y en un acto de desesperación que violaba todas las leyes que él, como rey, debía proteger. Saúl buscó una divina en Endor para consultar a los muertos. Fue un momento de patética vulnerabilidad y desesperación absoluta. Allí, presuntamente, el espíritu de Samuel se le apareció, no para ofrecerle consuelo, sino para confirmar su inminente ruina. Dios había rasgado el reino de sus manos y se lo había dado a David, y Saúl y sus hijos morirían al día siguiente en batalla. La profecía se cumplió. La última batalla de Saúl contra los filisteos en el monte Gilboa fue un desastre catastrófico. Sus hijos, incluyendo a su valiente hijo Jonatán, el fiel amigo de David, cayeron muertos a su lado. Saúl mismo, gravemente herido por los arqueros filisteos, se encontró solo y humillado, temiendo ser capturado, torturado y escarnecido por sus enemigos. Le suplicó a su escudero que lo matara. Ante la negativa de éste, Saúl tomó su propia espada y se arrojó sobre ella, encontrando su trágico final. El primer rey de Israel, ungido por Dios mismo, terminó sus días en la desgracia y el suicidio en un campo de batalla. La historia de Saúl es un poderoso recordatorio de que ni la estatura física, ni el poder, ni una unción divina inicial garantizan un reinado exitoso si se carece de humildad, obediencia y un corazón dispuesto a someterse a la voluntad superior. Su vida es una advertencia intemporal sobre el corrosivo poder del orgullo, la impaciencia y los celos. Y así, el telón cayó sobre el trágico reinado de Saúl, abriendo paso a la era dorada del rey David.